televidentes, muy buenos días. A media semana es un gusto poder saludarlos desde muy temprano desde el set de la entrevista Perspectivas. Es un gusto para un servidor poder darles la más cordial de las bienvenidas y al mismo tiempo presentarles a mi invitado. Esta mañana tenemos el agrado de la visita del presidente de la Asamblea Legislativa, diputado por el FMLN, Sigfrido Reyes. Diputado, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Samuel, muy buenos días a tu público televidente. Contentos de estar una vez más en este espacio de perspectivas para analizar la situación del país y dar nuestras opiniones sobre esos temas que están moviendo la agenda noticiosa. Muchísimas gracias, es un gusto también tenerlo nuevamente por acá. Y además deberé decir que es miembro del equipo de transición del presidente electo Salvador Sánchez Serén. El día de ayer hubo ya la primera reunión formal de trabajo de estos dos equipos, del equipo de la actual administración y de la nueva administración, y vamos a hablar de ese tema también. Vamos a hablar de temas legislativos, así que le invito, amigo televidente, a que se pueda quedar en nuestra sintonía y al mismo tiempo participar de esta su entrevista con sus comentarios a través de las redes sociales. En la página de Facebook, la página de Facebook la encuentra como Perspectivas 33 y nuestra cuenta de Twitter es @Perspectivas33. Sus comentarios son muy importantes y los vamos a incluir en esta conversación y posteriormente vamos a compartir también aquellos que mantengan el debido respeto para mi invitado, como siempre lo digo, para poder trasladarlos al resto de la audiencia. Me gustaría conocer el día de ayer, en medio de ese trabajo, ¿cuáles fueron los temas principales? El lunes conocíamos algunas de las líneas generales que daban tanto el presidente Funes como el presidente electo Salvador Sánchez Serén, pero me gustaría conocer ya en el trabajo de estas comisiones qué es lo que se abordó. Efectivamente, es importante informar a la población que se ha iniciado ya el trabajo de la transición del gobierno actual, un gobierno que está a apenas 10 semanas de concluir su mandato, hacia el nuevo gobierno electo que presidirá el profesor Sánchez Serén. Todos vimos el pasado lunes cómo se instalaron las dos comisiones. El compañero Sánchez Serén me ha pedido ser parte de ese equipo, estamos ahí colaborando, sobre todo porque es importante dar a todo esto una perspectiva legislativa importante que no puede estar ausente. Recordemos que este gobierno deja todavía una serie de proyectos de ley que están en la discusión de la Asamblea, algunos créditos que están en la discusión de la Asamblea, entonces pues es importante que en esta transición el componente legislativo pues esté presente para poder terminar algunos procesos o en todo caso informarle al nuevo gobierno cómo están algunos temas pendientes que deja el gobierno saliente. El equipo, los equipos, nos hemos reunido ya el día de ayer en una sesión de trabajo que pues básicamente se ha enfocado en definir una agenda que nos deberá llevar en primer lugar en los próximos días a tener una situación sumamente actualizada del estado de las cosas en el país, una información detallada de primera mano desde un nivel estratégico, lo podemos decir, de cómo el país está funcionando, cuáles son sus retos, cuáles son los logros en varios campos importantes. ¿Cuáles campos? Bueno, podemos hablar del tema fiscal, que es un tema sensible, es un tema delicado. El gobierno que entra pues tiene que tener claro cuál es el panorama que le espera en materia fiscal, en materia de recaudación tributaria, los compromisos financieros del gobierno, el desarrollo del actual presupuesto, etcétera. Hay temas económicos también importantes que estaremos analizando, todo lo que es el estado de la inversión y del empleo, inversión pública por un lado, inversión privada, proyectos que están en marcha. Tenemos que registrar que en los últimos meses hay proyectos que han tenido un enorme grado de avance, hay otros que están a punto de ser lanzados. Puedo mencionar entre otros proyectos energéticos. Se han ya licitado importantes proyectos, por ejemplo, la planta de generación a gas, que es una planta de 355 megawatts,
Es una planta que tendrá unas dimensiones para satisfacer no solo el mercado interno, sino también incluso para exportar energía a la región. Hay otros proyectos energéticos importantes, el relanzamiento de la presa del Chaparral, proyectos eólicos, proyectos solares, en fin, ese es un tema muy importante en materia de inversión, tanto privada como pública. Tenemos el caso de la concesión del puerto de la Unión, el puerto de Cutuco, como se le llama popularmente, que está en una fase ya bien avanzada. Esa concesión que se está realizando en base a una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, todo apegado a la Constitución de la República. Hay gente que se pregunta, bueno, ¿y por qué antes no se entregó ese puerto? ¿Por qué no se concesionó? Bueno, porque no había ley. Habían personas en el gobierno de Arena que querían entregar ese puerto sin ninguna base legal para hacerlo. Y afortunadamente no lo lograron hacer de esa manera porque hubiera sido un tremendo daño al país. En este periodo de gobierno se hizo todo el proceso, la Asamblea contribuyó aprobando una ley y bueno, estamos ya muy encaminados. Estamos hablando de proyectos como Citrams, que está en una fase bastante avanzada, pues hay que enterarse desde la perspectiva del actual gobierno en qué punto de avance y cuáles son las etapas o aspectos que faltan. En fin, el tema económico es realmente uno de los temas fundamentales para recibir información de primera. Luego están los temas de orden social, que es importante no solo recibir la información, sino también examinar qué aspectos en estos próximos 2 meses y medio podrán impulsarse, qué deudas le quedan al gobierno que entra. Están otros aspectos relacionados con la seguridad, por supuesto, la seguridad ciudadana. Tenemos que conocer desde la perspectiva del gobierno saliente cuáles son las principales amenazas que hay en este momento a la seguridad de las personas, de las empresas, en fin, el entorno de seguridad, los esfuerzos que se están haciendo para atacar el narcotráfico, el crimen organizado, el crimen de pandillas. Y no, por dejarlo de último, es menos importante, también todos los aspectos relacionados con la gobernabilidad del país. Este gobierno inició procesos de diálogo con distintos sectores que tenemos que conocer en detalle hasta qué punto llegaron estos procesos. Por ejemplo, tenemos el Consejo Económico Social, que fue una instancia creada por el gobierno del presidente Funes. Necesitamos saber en qué punto de avance está ese proceso. Hay un Consejo para el Crecimiento, que también estableció el presidente Funes, relacionado con los temas del Asocio para el Crecimiento, que es un programa con la administración del presidente Obama, y otros procesos que buscan gobernabilidad en el país. Así que la agenda, Samuel, es una agenda bastante rica, pero por supuesto vamos a entrarle con mucha energía y creo que en el transcurso de los próximos 10 días este panorama estará bastante claro para el gobierno entrante y luego pues se entra ya a detalles relacionados con carteras de Estado de manera más precisa, ¿verdad? Pero por el momento estamos en la gran agenda estratégica para conocer el estado del país en los distintos aspectos con los que tiene que ver un gobierno. Es muy prematuro tratar de hacer ya valoraciones de la situación económica en la que recibiría la nueva administración las riendas de la administración pública como tal. Mira, yo creo que ciertamente tenemos por delante una perspectiva fiscal, financiera, con grandes retos. No podemos olvidar que en este gobierno se asumieron compromisos de inversión social importantísimos. Estamos hablando, por ejemplo, de los programas de apoyo a las mujeres, programas de apoyo a los adultos mayores, programas de respaldo a los pequeños agricultores, sobre todo los que cultivan granos básicos, apoyo a los lisiados de guerra de ambas partes. En fin, una serie de programas que necesitan un financiamiento estable, llamémosle, y sobre todo que puedan ser
respaldados con finanzas propias, que ya no dependan de créditos. Te puedo citar un ejemplo, Ciudad Mujer. Con Ciudad Mujer, el actual gobierno ha avanzado a un punto donde está casi ya por inaugurar una sede de Ciudad Mujer en Morazán. Bueno, pero Ciudad Mujer se ha hecho básicamente la infraestructura con un respaldo de un crédito internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo. Con ese crédito se ha podido construir las instalaciones de Ciudad Mujer en Santa Ana, en Lourdes, en San Miguel, en Usulután, y está por inaugurar en San Martín, y está por inaugurarse uno en el municipio del Divisadero, en Morazán. Bueno, el presidente electo durante su campaña planteó que este proyecto hay que llevarlo a todo el país. Entonces, ¿cómo hacerlo? Lo haremos con financiamiento propio, a partir de ingresos fiscales o de donativos o de créditos. Son de los temas que se tienen que discutir. Lo importante es que esos proyectos, ninguno será echado para atrás, al contrario, serán profundizados. El tema de los paquetes escolares, por ejemplo. Los paquetes escolares en esta administración que está saliendo se llevaron al nivel de la educación básica. El candidato electo, el presidente electo, mejor dicho, ha planteado que el apoyo a la educación, el apoyo directo a las familias, deberá llevarse hasta el nivel de bachillerato, con paquetes escolares para los estudiantes de bachillerato, o sea, educación secundaria, educación media. Pues todo eso deberá de discutirse, la manera de financiarse. Así que son retos importantísimos, son retos formidables. Todo esto nos lleva a la discusión de la situación fiscal, la situación tributaria, la eficiencia también en el gasto. Así que hay mucho por delante que se tiene que analizar, y ya el nuevo gobierno pues deberá ir definiendo algunas medidas en el corto plazo para poder hacerle frente a esos compromisos que se han asumido. En materia fiscal, y para poder hacer o implementar en mayor capacidad estos programas, el tema de Ciudad Mujer, ¿implicaría una revisión, un nuevo paquete fiscal o temas parecidos? Mira, no podemos adelantar sobre la materia, ni mucho menos adelantar temas como paquetes fiscales. Lo que sí entendemos es que todavía este gobierno y la administración fiscal, las autoridades tributarias, todavía hay mucho campo que hacer, mucho campo que llenar en el sentido de la recaudación. Todavía se perciben, a pesar del gran esfuerzo que ha habido a nivel administrativo de recaudar más impuestos, todavía hay espacios para crecer en la recaudación. Y no significa eso elevar tasas, no significa eso nuevos impuestos, no, significa ubicar donde hay aún espacios que a veces con argucias legales terminan no pagando al fisco lo que deben de pagar, ¿verdad? Todo eso está por revisarse, y yo entiendo que el actual ministro y este gobierno han hecho importantes avances. Eso ha significado un incremento sustantivo en la recaudación, pero hay estudios de gente muy especializada en materia de recaudación que señala que todavía hay zonas de elusión y zonas de evasión que deben de ser debidamente incorporadas para que las finanzas públicas puedan nutrirse de más ingresos. No estamos hablando entonces de nuevos impuestos, no estamos hablando de elevar tasas, no. Primero tenemos que ver por dónde se puede recoger más tributos con aquellas empresas o personas naturales que, recibiendo ingresos importantes, no están contribuyendo al fisco como se debe. Bien, vamos a hacer, amigos televidentes, la primera pausa comercial. Regresamos con más, no le cambie.
Amigos televidentes, muchas gracias por quedarse en sintonía del Canal 33. Esta mañana estamos conversando con el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Sigfrido Reyes, que también es parte del equipo de transición del presidente electo Salvador Sánchez Serén. Hablábamos anteriormente acerca del trabajo que inició formalmente el día de ayer entre los equipos tanto del presidente Funes como del presidente electo Salvador Sánchez Serén y que ha avanzado en materia económica. Equipo del presidente electo que está compuesto por miembros de la dirigencia del FMLN. Esto, a propósito, ¿podría dar luces de cómo estaría conformado un nuevo equipo de trabajo, dígase en los ministerios, en las autónomas, en la administración a partir del 1 de junio, diputado? No necesariamente. El equipo de transición es un equipo político de la dirección de nuestro partido, encabezado por el presidente electo y el vicepresidente electo, que tiene como misión recibir del gobierno saliente un estado de la situación del país, en todos los aspectos relevantes para la agenda nacional. La conformación del gabinete, la designación de responsabilidades, la asignación de cargos, eso es otro tema, esa es materia muy reservada para el presidente electo, quien deberá decidir de qué especialistas, de qué cuadros políticos o tecnócratas deberá de rodearse para cumplir con las distintas líneas de su programa de gobierno. Ciertamente el gobierno lo que necesita en primer lugar es toda la información para saber en qué terreno estamos pisando. Pero ya los temas de nombramientos y todo eso, que yo sé que a la gente, a muchos le genera pues mucha curiosidad y mucha excitación. Ya suenan nombres. Y suenan nombres y andan ahí en el Twitter y en los Facebook y se empiezan a escribir notas en periódicos. Pues eso creo que entra en el campo de lo que es la especulación. Lo que sí puedo decir, en términos muy generales, es que el presidente electo, Sánchez Serén, ha planteado que su gobierno será un gobierno que incorporará representantes de diversos sectores, que no será un gobierno exclusivamente de cuadros del FMLN, que también tendrá esa apertura para incorporar personalidades que representen otras corrientes de pensamiento, otros movimientos políticos que fueron parte de este esfuerzo para ganar esta elección presidencial y que tienen además capacidades, porque estamos hablando de personas idóneas que pueden asumir importantes responsabilidades en el gabinete y en las distintas instituciones que conforman el órgano ejecutivo. Eso sí yo lo puedo decir de manera categórica, porque no me estoy inventando nada, es la expresión y la voluntad que ha planteado el presidente electo, pero me parece que a estas alturas todavía es prematuro entrar a discusiones de nombres. ¿Su persona estaría dispuesta, o si es que ha recibido alguna invitación de formar parte de este nuevo gabinete, lo podríamos ver? Mira, no estamos en ese momento. Todos entendemos que tenemos responsabilidades. La responsabilidad mía es una responsabilidad muy seria al frente de la Asamblea Legislativa. Así que tengo trabajo para los próximos meses. Yo estoy electo hasta abril del año 2015 y luego veremos qué nos depara la vida. ¿Cuáles son las diferencias que usted diría, si es que en algún momento existieran, entre la administración que estaría a punto de iniciar el profesor Salvador Sánchez Serén a partir del 1 de junio con la administración que va de salida? Si es que habrían diferencias en la manera de gobernar o si sería una continuidad de lo que hemos visto en la actual administración. Mira, primero hay que destacar que cada administración tiene su estilo, su prioridad, su manera característica de hacer las cosas. Eso es así, pues porque al final de cuentas los presidentes
son seres humanos que tienen sus propias características, rasgos, su propia manera de trabajar, de abordar y ordenar los temas del país. Yo no hablaría de diferencias. Al contrario, yo creo que este gobierno inició un camino de tránsito, una transición de un viejo esquema conservador de ultraderecha con una visión ideologizada de la sociedad, del mercado, del papel del Estado, que venía de esa escuela del neoliberalismo que se forjó con el llamado Consenso de Washington, que configuraron las instituciones financieras multilaterales allá a finales de los 80s. Los 4 gobiernos de Arena estuvieron muy marcados por eso, ese enfoque de ver cómo se debilitaba el Estado, cómo se iba desmantelando el papel del Estado, en un país donde el Estado ni siquiera había llegado a tener las mínimas o los mínimos estándares para atender los problemas de una sociedad y para perseguir el bien común. Su ideologización y su fanatismo los hicieron incurrir en graves fallas. Descuidaron todo lo social, se enfocaron en una apertura comercial y una apertura económica que dañó mucho a nuestros pequeños y medianos productores, pequeños y medianos empresarios. En fin, salimos de esa de ese estado de cosas hacia un gobierno o a gobiernos con una visión más equilibrada, donde se ve al mercado como un agente importante en la asignación de recursos y en la regulación de las relaciones económicas en una sociedad, pero no se le deja al mercado toda la potestad y todo el poder. Se asume que el Estado debe jugar un papel regulador importante, que no se puede cruzar de brazos y simplemente observar cómo el mercado, bajo una lógica que es una lógica normalmente concentradora, termina asignando los recursos, los ingresos, la riqueza. También hay otro elemento muy distintivo, el elemento de la participación democrática. Los gobiernos conservadores, los gobiernos de Arena, se caracterizaron por una visión bastante autoritaria de cómo hacer gobierno, de cómo implantar decisiones sin ningún tipo de consenso, sin ningún tipo de búsqueda de una correlación social. Simplemente decían, tenemos los votos, aprobamos, ¿y qué? Bueno, y así vimos, leyes y leyes, privatizaciones, dolarización, una serie de cuestiones que todavía pues hay las consecuencias de eso. Entonces, el gobierno del presidente Funes inició una transición hacia un Estado con una visión más social, más incluyente, de incorporación de sectores ancestralmente excluidos a los procesos sociales y a los procesos productivos. Y por otro lado, un estilo más democrático de hacer las cosas, de más participación, de escuchar más a los sectores. En un segundo gobierno, bajo la bandera del FMLN, esto solamente se puede profundizar, ampliar, volver irreversible. Tenemos, por ejemplo, para ponerte un caso, un ejemplo, casi lista la Ley de Desarrollo e Inclusión Social. Bajo esa ley, muchos, si acaso no todos, de los programas sociales más importantes de este gobierno quedarían ya incorporados en la legislación, lo cual los volvería, esperamos, irreversibles respecto a cualquier gobierno futuro. Y eso también implicará su financiamiento, implicará una definición de las instituciones que van a manejar todos esos programas, que ya no serían programas puntuales de un gobierno que entra y termina a los 5 años, sino que programas de Estado. Es un aspecto importante que ya al aprobarse la ley, que yo espero sea muy pronto, entonces ya un gobierno que entra pues tendrá una herramienta ya no solamente de su voluntad de hacer esas cosas, sino de la obligación de cumplir con esa ley. Será pues entonces un gobierno de profundización, de cambios,
un gobierno que estará siempre marcado por ese estilo democrático, incluyente, participativo. Nosotros no nos cansamos de repetirlo y el presidente electo ha sido muy enfático en eso. Vamos a hacer un gobierno que haga del diálogo, que haga de la búsqueda de consensos su estilo más, llamémosle, característico, incluyendo con la oposición que ahora se muestra tan iracunda y tan reacia a aceptar los resultados electorales. Ellos, me refiero al Partido Arena, obviamente, pues tendrán que reflexionar y saber que tienen una mano extendida, una mano que lo que busca es decirles, invitarlos a que sean parte de las soluciones y que dejen de ser parte de los problemas. A propósito del tema de la gobernabilidad que usted menciona, ¿cómo es posible ese acercamiento cuando todavía el Partido Arena insiste en que el presidente electo carece de legitimidad y que hay acusaciones que constantemente y reiteradamente han hecho los miembros del Partido Arena? ¿Cómo o cuál es ese puente en el que se pueden encontrar consensos o tras la actuación que tiene el Partido Arena actualmente? Mira, yo creo que la gente seria al interior del Partido Arena entiende claramente que el país no tiene otra salida más que el diálogo y la búsqueda de entendimientos. Esto no los compromete a ellos en términos de su programa político de mediano y largo plazo. Simplemente el hecho de reconocer de que no ganaron la elección, pero como oposición tienen un papel importante, importantísimo. Una oposición democrática, una oposición constructiva, una oposición que aporta soluciones. Yo creo que la gente seria al interior de Arena y sobre todo patrocinadores de Arena, que son grupos económicos importantes en este país, entienden que no hay otra salida más que el diálogo y los entendimientos. Aparte de eso, hay un grupo que todavía está sudando las calenturas del 9 de marzo, que le es difícil aceptar que perdieron en la primera vuelta, que perdieron en la segunda vuelta, y todavía muestran resistencia psicológica, todavía se niegan a aceptar una realidad que el pueblo estableció el 9 de marzo. Hay un claro ganador en la elección fue una elección transparente, limpia, todo eso corroborado por los observadores nacionales e internacionales. Ya el tribunal concluyó el proceso de la elección, ya hay resultados en firme, ya hay una proclamación de un presidente y un vicepresidente electos. La comunidad internacional está reconociendo a las futuras autoridades del país. Estos últimos días hemos visto cómo de distintos gobiernos, incluso de gobiernos en otros continentes, puedo referirme a la felicitación del presidente Vladimir Putin, por ejemplo, al presidente electo Sánchez Serén, aparte de la inmensa cantidad de mensajes recibidos de presidentes de nuestra América Latina y el Caribe. Entonces, esa es la realidad. Yo sé que hay por parte de algunas personas en Arena la intención de prolongar esa agonía, despertar falsas expectativas en sus seguidores más radicales, diciéndoles no se preocupen, esto todavía no se ha terminado, todavía hay una esperanza, vamos a meter un recurso aquí, otro recurso por allá, vamos a ir a la Corte Suprema, ahí nos van a dar la razón, incluso se atreven a decirles, ya eso está platicado, ¿verdad? Para ver cómo generan una burbuja de esperanza. Me parece que es una gran irresponsabilidad, porque desde el punto de vista de la Constitución y desde la legislación electoral salvadoreña, no hay nada que puedan hacer para revertir un resultado que está firme y que es producto de un proceso electoral limpio, participativo, transparente, certificado por la observación internacional. En el mejor de los casos, ellos aspirarían a que sus pretensiones les sirvan para legitimarse hacia el futuro. No podemos olvidar de que al mismo interior del Partido Arena hay una disputa muy fuerte
¿quién asume el control del partido? ¿Quién pondrá candidatos a diputados y alcaldes para una elección que está a la vuelta de la esquina? Entonces algunos asumen posiciones un tanto caprilescas y hasta su modo de actuar y de vestir. Dicen, entre más radicales nos mostremos, entre más virulentos en nuestro lenguaje y en nuestras acciones, vamos a tener más apoyo de las alas radicales del partido. Bueno, es una manera de ver las cosas. Podrá tener algún sentido al interior del Partido Arena, pero lo que ellos no se percatan es que hacia la nación salvadoreña, hacia la opinión pública, se están mostrando como un grupo violento, como un grupo desestabilizador, un grupo que no reconoce la legalidad de la actuación de las autoridades, un grupo que desconoce a las instituciones que están mandatadas por la Constitución para dirimir y para efectuar estos procesos electorales. Así que, pues ahí hay una agenda política, ¿no? Una agenda política partidaria muy motivada por situaciones internas. Pero de cara a la nación, yo creo que la mayoría de este país, incluso la mayoría de los que votaron por Arena, yo eso lo tengo muy claro, rechazan ese tipo de conductas y hasta se arrepienten de haber dado en algún momento, ya sea por convicción o por el miedo que se les generó, haberles dado el voto, porque si yo no, ¿cómo les iba a dar el voto si después los veo quemando llantas y obstruyendo el tráfico y diciendo obscenidades en la televisión y reclamando derechos que no les asisten? Vamos a seguir hablando de este tema al regresar de la pausa comercial. Amigos televidentes, la opinión de mi invitado, ya que, como él bien lo expresaba, al interior de la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de lo Constitucional, hay al menos 6 recursos presentados para que, por favor, aseguran, se pueda hacer el conteo voto por voto. Vamos a hablar de ello al regresar, no le cambie. Organizaciones que dicen representar la sociedad civil se han presentado ante la Sala de lo Constitucional a solicitar que se pueda intervenir por parte de la Sala de lo Constitucional en este tema del conteo voto por voto y las solicitudes expresas que hace el partido Arena. Me gustaría conocer su interpretación y si es que en algún momento podría tener sentido que la Sala de lo Constitucional apareciera en este tema electoral. Es bueno que nos remitamos a la Constitución. En su artículo 208, donde se habla de la creación de un Tribunal Supremo Electoral, se establece que este tribunal será la autoridad máxima en esta materia electoral. Por eso se llama Tribunal Supremo Electoral. Podría llamarse Tribunal de segunda instancia, porque habría arriba del tribunal una instancia superior, pero no la hay. La Constitución en eso es bien clara, bien contundente. Habla de que todo esto se hace sin perjuicio de los recursos que establece esta Constitución por violación a la misma. Pues eso tiene un sentido, ¿no? Que pueden cometerse violaciones a derechos constitucionales por una autoridad electoral. Podemos ver varios casos hipotéticos. Que el señor Norman Quijano haya pedido inscribirse como candidato, cumpliendo todos los requisitos, y el tribunal no lo hubiese inscrito. Sería una violación a su derecho a optar a cargos públicos. Pudiera él haber ido corriendo a la sala y seguramente le habrían amparado, porque hubiera sido muy obvio, ¿no? O que al señor Norman Quijano se le hubiese prohibido divulgar su programa de gobierno, se le hubiese censurado, se le hubiese coartado en su libertad de expresión para expresar sus ideas de cómo él gobernaría el país. Eso no ha sucedido, en ningún momento ha sucedido eso. Que al momento de la votación, de repente en la papeleta no apareciese la bandera de Arena. Eso sería una cosa gravísima, ¿verdad? ¿Qué es lo que está alegando el señor Quijano? Que se le ha violado su derecho a ser electo. Es interesante esa argumentación.
bajo esa línea, si yo me inscribo como candidato, automáticamente estoy recibiendo el cargo al cual estoy aspirando. Y si no me lo gano, y si el soberano, que es el pueblo salvadoreño que fue a las urnas, no me elige, entonces yo me voy a una sala constitucional a reclamar que ese pueblo no me eligió. O sea, eso es un nivel de distorsión y de buscar pervertir el sentido de esta disposición constitucional. Ningún derecho se le ha violado al señor Quijano, al señor Portillo Cuadra. Mucho menos pueden otros recursos buscar revertir un resultado violentando la Constitución y las leyes. Dicen, por ejemplo, no, pero es que hay que contar voto por voto. Bueno, pero ninguna disposición en la Constitución y en las leyes establecen ese procedimiento. Es más, es importante, Samuel, que el público televidente conozca un poco de la historia. Hay expertos electorales que han explicado en detalle cómo surgió ese concepto de que fueran las juntas electorales, las juntas receptoras de voto, las que hiciesen el escrutinio. No un tribunal allá arriba, sino que allí en el momento, con las papeletas enfrente, con la participación y vigilancia de los partidos contendientes y de la Fiscalía General de la República, allí se dio ya el conteo voto por voto. ¿Qué sucedía antes? Las juntas receptoras de votos hacían su trabajo, consignaban los resultados en un acta, luego esas cajas con los votos en la ruta hacia la instancia electoral, entonces no se llamaba tribunal, se llamaba Consejo Central de Elecciones. Correcto. Bueno, pasaba por los cuarteles del Ejército, de la Guardia Nacional o de las sedes de orden, que era una organización paramilitar de aquellos tiempos. Las urnas eran abiertas, eran rellenadas con votos que no correspondían a ciudadanos que hubiesen hecho o ejercido su derecho a votar, las volvían a cerrar y después decían que se cuente voto por voto, porque algo pasó. Miren, ese fue el mecanismo que usaron las dictaduras militares para perpetuarse en el poder por décadas. Por eso, cuando el país entró en una fase de democratización y se pudo tener ya una legislación electoral moderna, se dijo no, el voto por voto tiene que ser en la JRB y eso debe quedar consignado en un acta. Las juntas receptoras de votos son autoridades de la nación salvadoreña y el día 9 de marzo hubo 10.445 juntas electorales receptoras de votos. Son autoridades de este país, temporales, duran el día de la elección, pero sus actos son actos legales y oficiales del Estado salvadoreño. Luego, pues se trasladan las actas, el conteo de las actas. ¿Qué es lo que cuidan los partidos? ¿Qué es lo que cuida la Fiscalía? ¿Qué es lo que cuida el tribunal? Las actas. Porque vienen de un conteo que es válido y es legítimo y es supervisado. ¿Quién se ocupa de las cajas? ¿Quién se ocupa de los votos? Eso queda ahí a un aparato logístico administrativo y lo van a guardar a saber a dónde y el escrutinio se hace en base a actas. Pero las actas no son inventadas por nadie. Las actas tienen un origen absolutamente legítimo y transparente. ¿Qué es lo que está pidiendo el Partido Arena? Que desconozcamos la validez de un proceso electoral hecho en base a la ley. Dice el código, y en eso es previsor el legislador, que en algunas situaciones, en una situación excepcional, se pueden contar los votos impugnados. Esos votos se pueden volver a revisar siempre y cuando la cantidad de votos impugnados sea mayor que la diferencia que tuviese el ganador
y el perdedor de una elección, y que al revisarlo eso pudiese cambiar. Pero ese presupuesto no se cumple en esta elección. Así que es una pretensión, a mi juicio, no solamente perversa, no solamente ilegal, sino que busca simplemente prolongar en algunos militantes radicales de Arena la esperanza de que por ahí pueden ganar. Fíjate que es importante, y no sé si en alguno de tus invitados en estos últimos días ha traído este caso a cuenta. Hace 8 años, en una elección para diputados, el entonces presidente de la Asamblea, diputado Ciro Cruz Cepeda, se enlistó como candidato en el departamento de Cabañas. Resulta que no ganó. Él alegó que el partido Arena le había hecho fraude para conseguir un segundo diputado. Y él le pidió al tribunal que se contara voto por voto. Y dijo, ahí están mis votos que yo tengo que ser diputado y Arena me los está, me los está escamoteando, me los está quitando. ¿Qué es lo que dijo entonces el partido Arena? El partido Arena se opone a deseos de Cepeda. Esta es una información del diario de hoy. Arena ganó limpio, dijo la representante del partido Arena, el segundo diputado por Cabañas. Si el tribunal acepta contar voto por voto, sería una arbitrariedad, dijo la representante de asuntos jurídicos del partido Arena. Además, el PCN, cambiémosle PCN por Arena y ubiquémonos en el 2014. Además, el PCN, hoy sería Arena, participó con su gente en las mesas o como vigilantes y también en el conteo final. Entonces, ¿cómo es que ayer no se podía? Porque era respecto a otro candidato que competía contra ellos por un escaño en un departamento, y hoy sí se puede. O sea que la ley la podemos torcer a nuestra voluntad. No, señores, vivimos en un estado de derecho, vivimos en un país de leyes. El partido Arena aprobó esta disposición la última vez hace apenas 8 meses, cuando retomamos todas las disposiciones electorales que a lo largo de los últimos 20 años el código se había venido reformando en muchas cosas y se volvió a aprobar un código electoral. 3 de julio del año 2013. Entonces no puede el partido Arena pedirnos que violentemos la ley. No se le puede pedir al tribunal que violente la ley. Y mucho menos se puede ir a otro tribunal que nada tiene que ver en materia electoral para que le busque corregir la plana a la instancia máxima en materia electoral. ¿Qué pasaría en el caso, especulando quizás un poco, la Sala de lo Constitucional admitiese estos recursos o estas demandas y, yendo más allá, resolviera a favor del partido Arena? Mira, es impensable que eso pueda darse, y entrar a esas especulaciones sería de mi parte poco serio, poco sensato. Cualquiera que conoce la Constitución, que conoce la legislación de nuestro país, entiende claramente que esas pretensiones son irrealizables y que un juez en cualquier nivel, en pleno uso de su raciocinio y del conocimiento de la Constitución, pues rápidamente desestimaría cualquier recurso de eso. Yo vuelvo a insistir, Arena está en una estrategia legal, entre comillas, para desacreditar los resultados. Ellos saben que perdieron la elección, sus patrocinadores saben que perdieron la elección. Los datos que ellos tienen del resultado electoral coinciden con los datos del FMLN, coinciden con los datos del Tribunal Supremo Electoral, con los datos de la Fiscalía General de la República, con los datos que tiene la misión de observadores de la OEA. O sea, ellos están claros que la elección no la ganaron. Y no se vale querer reescribir la historia diciendo que porque casi alcanzaron al FMLN, eso les da derecho a decir que ganaron la elección. ¿De cuándo acá? O sea que si vamos a tomar eso como precedente, pues entonces un partido que un equipo lo gana 1-0, pues equivaldría a que el que no metió el gol se proclame ganador. No, las cosas
están absoluta y meridianamente claras. Los resultados son firmes, eso no va a cambiar. Más bien yo aprovecho para invitar a la gente sensata de Arena, a los líderes que tienen una conducta de mayor responsabilidad, con sus votantes incluso, ya no se diga con el país, con sus votantes, a que rápidamente retornen al carril de la legalidad y que acepten la invitación que le hace el profesor Sánchez Serén, el presidente electo, a ser parte de un esfuerzo de diálogo. Eso no los va a deslegitimar, al contrario, los volverá a presentar como un partido que tiene ideas, que tiene propuestas, con las que podemos tener muchas diferencias, pero al final son parte de un juego democrático. Si ellos insisten en la otra ruta, pues allá verán cómo muchas de las personas que incluso votaron por ellos se les van a alejar. Vamos a hacer, amigos televidentes, la última pausa comercial, las conclusiones y parte de sus comentarios al volver. Gracias, amigos, por quedarse en nuestra sintonía. Ya nos quedan pocos minutos de esta conversación con el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Sigfrido Reyes. Pero a propósito también del tema legislativo, me gustaría conocer, se retoma ya formalmente el trabajo que tuvo una pausa bastante prolongada producto del evento electoral del 9 de marzo. Efectivamente, de aquí yo salgo para una reunión de nuestra Junta Directiva para elaborar la agenda de la sesión plenaria el día de mañana, en la ruta de retomar la normalidad del trabajo legislativo. Tenemos temas importantes que espero en esta plenaria del día jueves podamos abordar. Tenemos importantes hechos que tienen que ver con el cumplimiento de la Constitución. Por ejemplo, el ministro de Hacienda debe de presentarse el día de mañana a exponer los resultados de la ejecución presupuestaria del año que recién concluyó, el año 2013. Esta es una obligación constitucional que tiene el ministro. El presidente de la Corte de Cuentas de la República también debe de asistir a presentar el informe de la actividad de la Corte de Cuentas en relación a la ejecución de los presupuestos del Estado en el año 2013. Y tenemos algunos temas de legislación. Yo mencionaba el caso de la Ley de Desarrollo e Inclusión Social como un tema que está bastante avanzado y que podría eventualmente resolverse mañana y dejar ya este proyecto aprobado. Así que la normalidad vuelve a la Asamblea Legislativa, es de entender que hemos vivido unos días de una intensa actividad electoral. ¿Y es justificada esa ausencia de los parlamentarios de su trabajo? Mira, es bueno que el pueblo conozca. Hay países donde el Congreso entra en receso hasta de 3 o 4 meses. O sea, la actividad del diputado no es la actividad de llegar a las 8 y salir a las 4. No, la actividad de un diputado es mucho más intensa que eso. Y no se limita a las oficinas legislativas. La actividad del diputado es de lunes a domingo, es de 7 a 24, como se dice, y tiene que ver con mucho trabajo con la sociedad. Los diputados y diputadas son líderes políticos, son líderes sociales, que tienen un enorme, llamemos una intensa agenda de trabajo. Claro, hay quienes interesadamente quieren ver al diputado casi marcando una tarjeta o poniendo una huella de entrada, una huella de salida, pero el diputado no es un empleado público, digamos, en el sentido normal. Somos servidores públicos, obviamente, pero sobre todo tenemos que atender responsabilidades relacionadas con nuestros electores, en los territorios, en las comunidades. Hay quienes quieren distorsionar interesadamente el papel del diputado y limitarlo de manera mecánica a las horas que pasa sentado en un escritorio. No ven o no quieren ver la dimensión política, social de la actividad del diputado.
Así que desde nuestra perspectiva, la Asamblea no ha dejado de jugar el papel que debe de jugar. Los diputados han hecho el trabajo que tienen que hacer. Yo he visto algunos que un poco fuera de la responsabilidad se fueron a gritar allá a una plaza acá cerca del hotel sede del tribunal y a buscar arengar a sus seguidores, como digo yo, en un estilo un tanto caprilesco. Ellos deberán de dar cuenta de eso, de esas poses un tanto matoneriles, pero los diputados en su inmensa mayoría pues hemos estado concentrados en que este sea un proceso electoral que lleve al país a un nuevo momento. El proceso electoral ha sido súper vigilado, supervisado, y nadie puede negar que los diputados y diputadas, como líderes políticos de sus partidos, juegan un papel importantísimo en el proceso. Quiero agradecerle, diputado, por su tiempo, venir y compartir con la audiencia del Canal 33 de estos temas que son importantes para el país. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Samuel, por darnos la oportunidad y felicitarte porque este espacio ya se ha consolidado como uno de los más importantes espacios de opinión en la televisión salvadoreña y desearte que sigas adelante. Muchas gracias. Gracias. Lo vemos en una próxima oportunidad. Amigos televidentes, a ustedes también gracias por habernos acompañado. Quédese con Canal 33. Buenos días.